Bienvenidos a su canal, Doctrina Católica Tradicional. Muchas gracias por escuchar y por sus amables comentarios. Por favor, no olvide darle me gusta o like al video para que esta plataforma lo pueda recomendar a más personas. Comenzamos con nuestras oraciones. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum. Adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Amén. Ave María, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Jesús. Sancta María, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amén. Sancte Michael Arcángelum, defende-nos in prelio. Contra nequitiam et insidias diaboli esto presidium. Imperet illi Deus, supplices deprecamur. Tuque, princeps militia celestis, Satana maliosque spiritus malignos, qui ad perditionem animarum pervagantur in mundo. Divina virtute in infernum detrude. Amén. Cor Iesus sacratitium, miserere nobis. Cor Iesus sacratitium, miserere nobis. Cor Iesus sacratitium, miserere nobis. La muerte del Papa Francisco. ¿El final de una era? Es un tema de Roberto de Mattei. Veamos. A las 7:35 horas del 21 de abril pasado, lunes de Pascua, el alma de Jorge Mario Bergoglio se separó de su cuerpo mortal para comparecer ante el juicio de Dios. Hasta el día del juicio universal, no sabremos cuál habrá sido para el Papa Francisco la sentencia del Tribunal Supremo al que un día todos tendremos que presentarnos, incluyendo usted e incluyéndome a mí. Roguemos por su alma, como hace la Iglesia en sus novendiales. Y dado que la Iglesia es una sociedad pública, unamos nuestras plegarias a una tentativa de evaluación histórica de su pontificado. Jorge Mario Bergoglio, romano pontífice y primero en elegir el nombre de Francisco, ha sido durante 12 años el vicario de Cristo. Si bien prefirió en lugar de el título de obispo de Roma, pero el obispo de Roma se convierte en tal en el momento en que, tras la elección, acepta el cargo petrino. Al aceptar el pontificado, el Papa acepta igualmente los títulos que se recogen en el anuario pontificio de obispo de Roma, vicario de Jesucristo, sucesor del príncipe de los apóstoles, sumo pontífice de la Iglesia Universal, primado de Italia, arzobispo y metropolitano de la provincia romana, soberano de la Ciudad del Vaticano, siervo de los siervos de Dios y patriarca de Occidente. Este último título, que había sido eliminado en el año 2006 por Benedicto XVI, fue recuperado en el año 2024. Estos títulos ameritan unos honores especiales, sobre todo el de vicario de Cristo, que hace del Papa no el sucesor, sino el representante en la tierra de Jesucristo, Dios y hombre, Redentor de la humanidad. No se honra al Papa a su persona,
sino por la dignidad de la misión que Cristo le encomendó a San Pedro. Del mismo modo que en los sacramentos cristianos, un gesto expresa una gracia invisible. También los honores, como los títulos, vestiduras, ceremonias, son signos sensibles de realidad espirituales e incluso institucionales. La autoridad es una realidad espiritual e invisible, pero para que sea reconocida, es preciso que se manifieste de un modo visible, por medio de gestos y ritos. Sin ellos, la institución corre el riesgo de volverse invisible y la sociedad religiosa, al igual que la política, se sumiría en el caos. El cristianismo se basa en este principio, que el Dios invisible ha asumido un rostro, un cuerpo y un nombre. Y recordemos en el Evangelio de San Juan capítulo 1:14, el Verbo se hizo carne. Nadie ha visto jamás a Dios. El Dios, Hijo único que es en el seno del Padre, ese le ha dado a conocer. Entre los autores del Nuevo Testamento es San Juan Evangelista, quien desarrolla más a fondo en su Evangelio y sobre todo en el Apocalipsis, una teología de la visibilidad de lo invisible. En ella el símbolo se transforma en visión profética, a fin de demostrar el accionar oculto de Dios en la historia. El Papa Francisco no ha demostrado respeto por el decoro del papado. Desde el primer "Buenas tardes, hermanos y hermanas", que dirigió desde el balcón de San Pedro el día de su elección, hasta la aparición pública del pasado 9 de este mes, cuando se presentó en la basílica sentado en silla de ruedas, vistiendo una manta a rayas que parecía una especie de poncho, sin nada que indicara su dignidad pontificia. Bergoglio sustituyó el simbolismo sagrado por un simbolismo mediático a base de imágenes, palabras y encuentros, que en muchos casos llegaron a ser mensajes mucho más elocuentes que los de los documentos oficiales. Por ejemplo, ¿quién soy yo para juzgar? Pasando por el lavado de pies de mujeres y musulmanes, hasta su participación en el Festival de San Remo de este año a través de un videomensaje. Hay quienes han afirmado que al hacer esas cosas, el Papa Francisco ha humanizado el papado. Pero en realidad, lo que ha hecho es banalizarlo y mundanizarlo. Es la institución del papado y no la persona de Jorge Mario Bergoglio la que ha sido deshonrada con estos y muchísimos otros gestos, que han secularizado el lenguaje y los signos de los que siempre se ha servido la Iglesia para expresar el misterio divino. Ahora bien, el primero que despojó a la Iglesia de su majestad no fue el Papa Francisco, sino el Papa Pablo VI, que renunció a la tiara el 13 de noviembre de 1964. La depuso sobre el altar del concilio, después de lo cual abolió el uso de la silla gestatoria, la guardia noble y la casa pontificia, que no eran pompas superfluas, sino manifestaciones de la honra que corresponde a la Iglesia Católica Romana en cuanto institución humana y divina, a la vez fundada por Jesucristo. Desde esta perspectiva, el pontificado de Bergoglio no supone, como piensan algunos,
una ruptura con las anteriores, sino más bien la culminación de una línea pastoral introducida por el Concilio Vaticano II, a la que apenas parcialmente Benedicto XVI intentó dar marcha atrás. La exhortación apostólica Amor y Leticia del 19 de marzo del año 2016 creó sin duda alguna desorientación en vista de su apertura hacia los divorciados vueltos a casar y parejas en situación irregular. El documento sobre la fraternidad humana suscrito con el gran imán de la mezquita, Al-Azhar, el 4 de febrero del año 2019, inició una nueva etapa en la vía del falso ecumenismo. El fomento de la inmigración, la promoción de la agenda punto y coma global, la proclamación del sinodalismo, la discriminación de los tradicionalistas y la posibilidad de bendecir las parejas de punto y coma sexuales, y la posibilidad de que laicos de ambos sexos puedan llegar a presidir un dicasterio han suscitado legítimas reacciones en el mundo católico. Gracias a esta resistencia, objetivos a los que apuntaban obispos progres, como la ordenación de diaconisas, el matrimonio para los sacerdotes o la atribución de autoridad doctrinal a las conferencias episcopales, no se han alcanzado con el Papa Francisco. Y esto ha decepcionado a sus más ardientes partidarios. El aspecto más revolucionario de su pontificado sigue siendo, con toda la larga serie de palabras y actos que han transformado, mundanizándola y debilitándola, la manera en que se entiende el primado petrino. Se cierra una época y nos preguntamos, ¿cuál será la nueva que se abre? El próximo papa podrá ser más conservador o más progresista que Francisco, pero no será bergogliano, porque el bergoglianismo no ha sido un proyecto ideológico, sino un estilo de gobierno pragmático, autoritario y con frecuencia improvisado. Al no dejar un legado, las grandes tensiones y polarizaciones que se han dado con el Papa Francisco podrían estallar ya desde el cónclave. Hay que recordar que el Papa Francisco proclamó el año de San José en el año 2021. Consagró Rusia y Ucrania al corazón inmaculado de María el 25 de marzo del año 22. Dedicó su cuarta encíclica, Dilexit Nos, del 24 de octubre del año 2024, al culto al Sagrado Corazón de Jesús. Todas estas cosas se ajustan a la espiritualidad tradicional de la Iglesia y son muy distintas del culto pagano a la Pachamama, a la que el mismo Papa llegó a venerar en el Vaticano. Como vemos, lo que ha caracterizado a la era bergogliana han sido las contradicciones. Entre otras cosas, el Papa Francisco negó a la Virgen el título de corredentora y la calificó de mestiza del misterio de la Encarnación, pero escribió en su testamento que siempre había confiado su vida y su ministerio a la Madre de nuestro Señor María Santísima. Por eso, pidió que sus restos mortales descansan esperando el día de la resurrección en la Basílica Papal de Santa María la Mayor. Deseo, añadió, que mi último viaje terrenal concluya precisamente
en este antiquísimo santuario mariano, al que acudía para rezar al comienzo y al final de cada viaje apostólico, para encomendar con confianza sus intenciones a la Madre Inmaculada y darle las gracias por su dócil y maternal cuidado. Su último viaje queda, pues, encomendado a la Santísima Virgen María, mientras la Iglesia afronta un momento de extraordinaria gravedad y complejidad en su historia. Y en María también, Madre del cuerpo místico de Cristo, ciframos hoy todas nuestras esperanzas, con la certeza de que a los días de sufrimiento de la Iglesia sigan cuanto antes los de su resurrección y su gloria.